Mi nombre es Gabriel Aguilar, soy médico especialista en diagnóstico por imágenes del Centro de Diagnóstico Dr. Enrique Rossi de la ciudad de Buenos Aires y ejerzo mi función en el departamento de imágenes en músculo esquelético. Las osteopatías médicas son un grupo de enfermedades que se caracterizan por corresponder a trastornos en el metabolismo óseo, llamadas como distrofias óseas. Tenemos como ejemplo la osteoporosis, aquellas que producen alteraciones en el remodelamiento óseo, como por ejemplo la enfermedad de Paget, las displasias óseas a donde se desarrolla anormalmente el tejido óseo, como la displasia fibrosa, o las enfermedades infiltrativas del hueso, como pueden ser el mieloma múltiple o las metástasis. Tenemos que tener en cuenta que para el diagnóstico de las osteopatías médicas hay 4 pilares fundamentales. El primero es el cuadro clínico del paciente, el segundo es el laboratorio fosfocálcico, el tercero es la densitometría ósea y el cuarto pilar es el diagnóstico por imágenes y fundamentalmente la radiología. Y ese es el punto que tenemos que tener en cuenta. Nosotros no podemos solamente hacer un diagnóstico en base a imágenes, sino que tenemos que tener en cuenta los 4 pilares diagnósticos que acabamos de mencionar para llegar a una conclusión más acertada con respecto al diagnóstico final del paciente. Recordemos que la radiología es el primer método por imágenes en el diagnóstico de las osteopatías metabólicas y esto es algo fundamental. Nosotros tenemos que saber leer adecuadamente radiografías y las mismas tienen que ser de buena calidad porque, como vimos recientemente, este es un pilar fundamental en el diagnóstico de este tipo de patologías. Recordemos que la resonancia es altamente sensible para los cambios de edema óseo y esa es otra herramienta que tenemos que tener a nuestro favor. La tomografía computada y especialmente las multislides en la actualidad también nos demuestran adecuadamente la estructura ósea y tanto la resonancia como la TC son herramientas útiles en las imágenes dudosas o en las complicaciones. Pero recordemos que la radiología es la herramienta fundamental en imágenes para la evaluación de este tipo de patologías. A la radiología de las osteopatías metabólicas las podemos dividir en aquellas que disminuyen la densidad mineral ósea, o sea que producen osteopenia, aquellas que aumentan la densidad mineral ósea, aquellas que alteran la estructura ósea o aquellas que producen destrucción del hueso. Dentro de las patologías que producen disminución de la densidad mineral ósea, o sea, osteopenia, o sea, un hueso más radiolúcido, más transparente al habitual, se destacan la osteoporosis, el hiperparatiroidismo, la osteomalacia y el raquitismo, y también podemos ver causas neoplásicas como pueden ser el mieloma múltiple o las metástasis y también las anemias. En la presente conferencia vamos a destacar a la osteoporosis, al hiperparatiroidismo y a la osteomalacia y raquitismo. Recordemos que la osteoporosis es una enfermedad que produce una disminución generalizada de la masa ósea, o sea que hay menor cantidad de hueso que el habitual. Además, se producen cambios en la microarquitectura del hueso. Esto lleva a que haya osteopenia, o sea, disminución en la densidad radiológica del hueso y aumento en la fragilidad ósea con posibilidad de fractura. Aquí vemos cómo hay menos cantidad de hueso en la imagen de la derecha donde hay osteoporosis y que a su vez las trabéculas secundarias son de menor calidad y de menor grosor. Estas modificaciones producen mayor fragilidad ósea. Recordemos que tenemos varios sitios de fractura y esta es una de las grandes complicaciones de la osteoporosis. Se destacan las fracturas vertebrales, la de cadera, la de húmero, muñeca y también costillas.
Recordemos que la radiografía es sensible a la detección de aumento de la densidad mineral ósea, o sea que un hueso más denso lo visualizamos con cierta facilidad. En cambio, es poco sensible a la evaluación de la disminución de la densidad mineral del hueso. Hay trabajos que hablan que se debe perder entre el 30 y 50% de esa densidad mineral para ser detectada por el ojo humano. Para tener una mayor sensibilidad debemos evaluar las corticales. Recordemos que la disminución en su grosor y densidad se relaciona con la densidad mineral ósea y su disminución. Antiguamente utilizábamos, y en la actualidad lo utilizamos con fines prácticos, el índice de masa ósea con medición cortical. Recordemos que la suma de las corticales es igual a la mitad del diámetro del hueso. Y este índice cortical, lo obtenemos con relativa facilidad a nivel del segundo metacarpiano. De esa manera, sumando ambas corticales, nuevamente, tenemos que tener, para hablar de densidad normal del hueso, la mitad del diámetro óseo. Si está disminuido es porque hay menos cantidad de hueso. Hay tres tipos clásicos de osteoporosis. Está la osteoporosis generalizada, que es la que estamos acostumbrados a evaluar en los pacientes en los pacientes mayores, y se llama también osteoporosis senil o posmenopáusica, que afecta a casi todo el esqueleto, pero predomina en el esqueleto axial. También tenemos una osteoporosis regional que afecta un segmento del esqueleto, como por ejemplo en los pacientes que han sufrido una inmovilización de un miembro o que tienen una hemiplegia. Después tenemos la osteoporosis localizada, que se asocia a una lesión esquelética focal, como puede ser la osteoporosis adyacente a un tumor o a una osteomielitis. Por ejemplo, en la osteoporosis regional tenemos en este paciente que fue chofer de colectivo y había sufrido un traumatismo, y el caballero comenzó con dolor, inflamación, rubicondez de el tobillo derecho, y la radiografía demuestra que presenta una gran osteopenia heterogénea, algo moteada, con extensión hacia el hueso subcondral y disminución en las interlíneas articulares. A diferencia del lado contralateral, bueno, el diagnóstico clínico final fue de una osteoporosis regional o un síndrome de Sudeck. En este paciente, también con una osteoporosis regional, había sufrido un traumatismo en la mano, y se visualiza la radiografía 6 meses después con una gran osteopenia heterogénea con similares características a las del paciente visualizado en la diapositiva previa, donde hay un patrón heterogéneo con reducción de la visualización de las interlíneas articulares, características de una atrofia simpática. En tomografía computada hacemos la comparación de ambos tobillos. Del lado derecho se observa una gran osteopenia heterogénea en algunos puntos, como por ejemplo el hueso subcondral con patrón moteado y imágenes pseudoquísticas, a diferencia del tobillo del lado contralateral, que presenta un patrón cortical y trabecular adecuado. También fue la evolución de una atrofia simpática de Sudeck. Recordemos que en el Sudeck existe una irregularidad neurovegetativa que produce grandes cambios edematosos, y esos cambios de edema, que se pueden visualizar tanto en las partes blandas como en el hueso, son detectados con cierta facilidad por la resonancia magnética y de manera mucho más precoz. Las secuencias STIR demuestran claramente el edema óseo, y por eso, ante una sospecha de paciente con Sudeck, es imprescindible la realización de una resonancia magnética
para poder evaluar adecuadamente la presencia o no de cambios. Aquí nuevamente, fíjense cómo en la secuencia STIR se visualiza claramente los cambios de edema en múltiples huesos, a diferencia de las secuencias T1 que no muestran adecuadamente los cambios de edema, pero sí muestran una adecuada visualización de la anatomía ósea. Siempre hay que combinar ambas. También aquí en este paciente con una osteoporosis regional, fíjense, la señora de 80 años había sufrido una fractura proximal de húmero izquierdo, ya presenta osteopenia, presumiblemente asociada a una osteoporosis senil. El tratamiento fue la inmovilización, debido a que no podía operarse debido a problemas clínicos de la propia paciente. A los 2 meses de evolución hay un escaso callo óseo reparativo, una mala consolidación de la fractura, pero lo importante a evaluar es la calidad del hueso adyacente, que presenta un patrón moteado con reducción de la definición de las corticales y mayor osteopenia debido a una osteoporosis por desuso. Tenemos en los pacientes con sinovitis por artritis inespecíficas o específicas como la AR, o sea la artritis reumatoidea, pueden existir zonas de osteoporosis regional yuxtaarticular o localizada asociada a la hiperemia existente en las sinovitis articulares. En estos casos desarrollan en las manos osteoporosis en banda, que es tan característica de este tipo de patologías. Un punto fundamental en la radiología de osteoporosis es la evaluación de la densidad del hueso por radiología. Recordemos que el hueso osteoporótico disminuye esa densidad, o sea que aumenta su radiolucidez y, con un patrón característico mucho más transparente, con corticales dibujadas a punta de lápiz y, como dije previamente, hueso mucho más radiolúcido. Estos cambios se visualizan claramente en los cuellos femorales, con corticales un poco más afinadas a lo habitual y un hueso transparente donde predominan unas trabéculas primarias residuales y desaparición de las trabéculas secundarias. Esto llevó a Singh a producir su clásico trabajo de índice trabecular en el año 70, donde él refiere la persistencia o la existencia de trabéculas primarias de tensión y presión a nivel del cuello y cabeza femoral, y de trabéculas secundarias de compresión, las cuales delimitan el triángulo de Ward en el centro del cuello femoral. Recordemos que normalmente primero desaparecen las trabéculas secundarias y persisten las primarias, hasta luego, en los casos de osteoporosis extrema, desaparecer estas últimas. Esto llevó a desarrollar los grados radiológicos del índice de Singh, con un grado 6 normal y un grado 1 donde han desaparecido las trabéculas primarias. Esto tomado del libro de Greenspan, de su trabajo habitual del año 70, de su trabajo original del año 70, donde se visualiza claramente los dibujos. Y recordemos que antiguamente era la forma de poder evaluar la cantidad de hueso que había en un paciente con osteoporosis. Esto ha sido reemplazado por la densitometría en la actualidad, pero para nosotros radiólogos tenemos que combinar ambos métodos, y ya la visualización de una radiografía con pérdida de trabéculas primarias es un punto alarmante, debido a que sabemos que aumenta mucho la fragilidad del hueso en esos casos. Aquí nuevamente dos antepiés con patrón trabecular normal, disminución de la densidad mineral del hueso y corticales finas en un paciente con osteoporosis. Fíjense, la radiolucidez realmente está francamente alterada. A nivel de la columna vertebral, el paciente visualizado en la fotografía de la izquierda,
Hay una franca reducción de la densidad mineral del hueso con corticales dibujadas a punta de lápiz en un paciente con espondilitis anquilosante. Recordemos que la espondilitis en sí mismo, con su proceso inflamatorio, disminuye la cantidad, mejor dicho, lleva hacia la osteopenia. La inmovilidad lleva a la osteopenia y el tratamiento instaurado también posiblemente lo facilite. Hay algunos puntos, como por ejemplo el hueso subyacente al troquíter, que también es más radiolúcido y a veces puede llevarnos a confundir con patología focalizada, y tenemos que estar alertas en los pacientes con osteopenia porque esa radiolucidez subtroquiteriana es mayor. Es fundamental evaluar la forma del cuerpo vertebral. Recordemos que una mujer con una fractura vertebral aumenta 5 veces el riesgo de sufrir una nueva fractura vertebral y 2 veces el riesgo de sufrir una fractura de cadera, según los referentes de estos trabajos. También una mujer en 5 sufrirá otra fractura vertebral dentro del año. Estos son puntos fundamentales que tenemos que tener en cuenta. Recordemos que las fracturas vertebrales las debemos saber evaluar y las debemos categorizar. Para poder evaluar y categorizar utilizamos el método semi-cuantitativo de Harry-Gennant. Recordemos que en un cuerpo vertebral normal, las alturas anterior, media y posterior del cuerpo en una radiografía lateral de columna deben ser similares, y las diferencias iguales o menores al 20% son consideradas normales. Para poder utilizar este método tenemos que tener una adecuada técnica radiográfica. Fíjense aquí, nosotros medimos la vértebra en sus 3 alturas, anterior, media y posterior, y deben ser similares o con diferencias no mayores al 20%. Hablamos de una vértebra cóncava o bicóncava cuando la altura media es menor a la altura anterior o posterior. Hablamos de una vértebra acuñada cuando la altura anterior es menor a la altura posterior, y de una vértebra aplastada cuando las 3 alturas son menores con respecto a la vértebra sana más cercana. He aquí los criterios de calidad. Recordemos que los platillos vertebrales deben ser paralelos unos a otros. Hay que tener una buena visualización del disco intervertebral. Las vértebras no deben estar rotadas ni magnificadas, y hay que evitar la borrosidad cinética por movimiento. El método semi-cuantitativo de Harry-Gennant evalúa la severidad de las fracturas y solo utiliza la determinación visual. Hay que estar relativamente entrenado para utilizarlo. Las bases son el grado de reducción de la altura del cuerpo vertebral y los cambios en la forma del cuerpo vertebral. O sea que tenemos que ver qué grado de reducción de altura y qué forma tiene el cuerpo. Eso es fundamental. Y se evalúa de T4 a L4. El grado 1, la deformación, que puede ser biconcavidad o concavidad, acuñamiento o aplastamiento, va del 20 al 25% de la altura anterior, media o posterior con respecto a la vértebra sana, si es aplastamiento. O sea que si hablamos de un grado 1, esta pérdida de altura va a ser del 20 al 25%. En el grado 2, esa pérdida de altura va a ser del 25 al 40% del cuerpo vertebral. Y en el grado 3, la deformación y reducción de altura va a ser mayor al 40%. Y he aquí los ejemplos. En la radiografía que visualizamos en la izquierda de la pantalla tenemos las 3 alturas similares, y entonces estamos hablando de una vértebra normal. En cambio, en la radiografía que vemos a la derecha de la pantalla tenemos una reducción anterior de la altura anterior del cuerpo vertebral con respecto a la posterior,
y que está en un grado 3 debido a que es de aproximadamente mayor al 40%. También se asocia al núcleo de Schmorl en el platillo vertebral superior. En la izquierda de la pantalla vemos un cuerpo vertebral que ha perdido las 3 alturas, o sea que hablamos de un aplastamiento en combinación. Siempre estas pérdidas de alturas pueden estar combinadas. Se puede combinar un aplastamiento con un acuñamiento o una biconcavidad con un acuñamiento. En el cuerpo vertebral más afectado hablamos de un grado 3, en el superior hablamos de un grado 1 y en el inferior, si bien está un poco rota esa vértebra, hablamos de un grado 2. En la imagen de la derecha de la pantalla tenemos un acuñamiento anterior con núcleo Schmorl asociado de un grado 1/2. Siempre tenemos que ser criteriosos con respecto a los grados que estamos evaluando. En la imagen de la izquierda de la pantalla estamos hablando de un gran aplastamiento vertebral con casi desaparición del cuerpo vertebral dorsal medio. Y a la derecha de la pantalla, este es un caso anecdótico. Era una señora que sufría de anorexia nerviosa y con un cierto componente psiquiátrico. Y decimos, ¿cómo es posible que tenga esta alteración de la columna vertebral con desalineación y alteración en la altura de los cuerpos vertebrales? Si recordamos, el método de Harry Kennan no se utiliza en los pacientes a nivel de la columna vertebral, sino que va a partir de T4. Normalmente los cuerpos vertebrales cervicales no soportan tanto peso, sino gran movilidad. Bueno, la señora en su delirio místico se pasaba horas haciendo la vertical apoyada en la pared, y eso llevó a que esta columna tenga esta gran alteración anatómica. Recordemos que las fracturas asociadas en la osteoporosis pueden ser completas debido a que hay una mayor fragilidad del hueso. Recordemos que no solamente disminuye su dureza por disminución en la cantidad de hueso, sino que aumenta su fragilidad debido a que se pierde su patrón de elasticidad habitual. Es como un cristal. Si bien el cristal es extremadamente duro, es muy frágil. Y también tenemos fracturas de estrés por insuficiencia. Estas fracturas de estrés se desarrollan al aplicar una fuerza normal en un hueso con resistencia elástica disminuida. Y estas fracturas por estrés son relativamente frecuentes y hoy se diagnostican de manera más fácil que en los tiempos anteriores debido a la existencia de la resonancia magnética. Recordemos que no todos los pacientes que sufren una fractura de cadera llegan en camilla y muchas veces pueden venir caminando, como en estos pacientes que tienen fracturas a nivel del cuello femoral con esclerosis y encajadas, y el paciente sufría dolor. Si uno rápidamente o el radiólogo no ve estas placas y el paciente se lleva las radiografías sin informe, pueden pasar desapercibidas. Recordemos que ante toda duda hay que profundizar la investigación con una resonancia magnética. Clásica fractura ya consolidada del extremo distal del radio en paciente con osteoporosis. He aquí una señora que fue a un shopping a hacer compras de Navidad de aproximadamente 75 años. La señora caminó durante un par de horas y a la noche tenía gran dolor en su pie. Consulta a su médico, se realiza una radiografía. La señora se lleva su radiografía sin informe debido a que su médico quería visualizarla rápidamente y vuelve a su casa sin un diagnóstico preciso. La señora continúa con dolor y al mes aproximadamente se realiza otra radiografía donde se visualiza claramente el calloso reparativo de una fractura que ya se visualizaba en el segundo metatarsiano, donde se observa un tenue trazo transverso con una disrupción de la cortical y periósteo. Si nosotros tenemos dudas de la existencia o no de una fractura por estrés, sí o sí tenemos que hacer una resonancia magnética. La resonancia magnética nos demuestra claramente la presencia de cambios de edema óseo asociado al estrés.
En este paciente, fíjense, la imagen radiográfica no muestra una alteración franca, y en la resonancia magnética se ven los cambios de edema óseo en el tercer metatarsiano, con edema en las partes blandas vecinas debido a una fractura de estrés. La secuencia de arriba es STIR y la secuencia de abajo es T1. En la secuencia T1 se ve bien el engrosamiento cortical y alteración anatómica. Recordemos que para evaluar la curación de una fractura debemos hacer tomografía computada. La evaluación de una fractura por estrés por resonancia magnética no es muy adecuada debido a que los cambios de edema pueden persistir durante varios meses ya con el paciente clínicamente curado. Nosotros en tomografía computada debemos evaluar la formación del callo óseo reparativo y la falta de visualización de la fractura en sí misma. Obviamente que también la evaluación del callo la podemos hacer por radiología convencional. Un lugar clásico de fracturas por estrés es el hueso sacro, y que radiológicamente puede estar dificultada la visualización debido a la complejidad anatómica del hueso sacro y a la superposición de gases intestinales. Si hay dudas, hay que hacer resonancia o tomografía computada. Fíjense aquí la evolución de una fractura por estrés con la tomografía inicial casi imperceptible, y el paciente retorna a los 3 meses a control, donde se evidencia adecuadamente la fractura por estrés debido a la osteólisis asociada en su reparación ósea e incipiente formación de callo reparativo. Al principio las fracturas pueden pasar desapercibidas, pero en su evolución inicial comienza a haber reabsorción ósea hasta la formación del callo óseo, y muchas veces en las 3 primeras semanas no las vemos, y luego en un segundo control podemos visualizarlas claramente. Ante la duda, la resonancia magnética nos aclara sin lugar a dudas la presencia o no de fractura por estrés. Si hay edema óseo y en un contexto clínico adecuado, es el primer diagnóstico diferencial. Recordemos que hay otras patologías que pueden dar edema óseo, pero por eso tenemos que correlacionarlas clínicamente. Bueno, vamos a cambiar de tema. Aquí una hermosa imagen de los lagos del sur de Argentina. Es el lago Traful, con la clásica vista desde el Mirador del Viento en la provincia de Neuquén. Continuamos con el hiperparatiroidismo como segunda patología que produce disminución de la densidad mineral del hueso. Como signos radiológicos clásicos, recordemos que nos va a dar una osteopenia con características similares a la de la osteoporosis. Casi no hay desde el punto de vista radiográfico que nos puedan diferenciar una patología de otra, pero teniendo en cuenta la osteopenia. Pero por eso sí va a haber varios ítems que sumados nos pueden llevar a pensar en un hiperparatiroidismo. Esos ítems que no los vemos en la osteoporosis va a ser la reabsorción ósea debido a al gran estímulo de los osteoclastos dado por el aumento de la paratormona. Esa reabsorción ósea puede ser subcortical, subperióstica, endocortical, endóstica, subcondral, y a nivel de la centesis puede visualizarse reabsorción cortical. También ese gran estímulo hacia los osteoclastos pueden desarrollar tumores pardos, o sea, imágenes radiolúcidas, algunas veces expansivas, que hay que estar bastante preciso y avisado para no hacer diagnósticos erróneos de, por ejemplo, metástasis osteolíticas. También recordemos que puede haber osteosclerosis
a nivel de la columna vertebral principalmente, en los platillos vertebrales. Puede haber calcificaciones de partes blandas debido al incremento del producto calcio-fósforo, y también puede haber periostitis asociadas, generalmente a nivel de los fémures. He aquí la reabsorción subperióstica clásica a nivel del borde medial, mejor dicho, del borde radial del segundo y tercer dedo en las falanges medias, con un patrón despulido, como si estuviese cepillado el borde medial de estas falanges, y este es un lugar característico de reabsorción subperióstica. También podemos ver esta misma imagen sobre el borde medial de las tibias en su sector proximal. Bueno, fíjense también que hay una osteopenia generalizada y reabsorción distal que puede llevar a la acrostiolisis. En la radiografía de la izquierda vemos, además de la gran osteopenia y reabsorción cortical, presencia de tumores pardos como los que visualizamos en el cuarto y quinto metacarpiano. El paciente, luego de su tratamiento y cirugía, curó estas imágenes osteolíticas y vemos el reemplazo de la osteólisis por un hueso de alta densidad. Si bien la forma del hueso no se recupera, por lo menos en estadios iniciales, sí se recupera la densidad ósea. Clásica imagen de cráneo en sal y pimienta con osteopenia difusa y pequeñas áreas puntiformes. Es bastante compleja la imagen, pero tenemos que tenerla en cuenta como uno de los diagnósticos diferenciales. También la pérdida de la lámina dura a nivel de las raíces dentales y la imagen de la columna vertebral con biconcavidad de los cuerpos vertebrales, porque también se pueden producir deformaciones clásicas, e incremento en la densidad de los platillos adoptando el patrón de camiseta en jersey de rugby o de Gimnasia y Esgrima de La Plata, como es mi equipo de fútbol. A nivel de las costillas vemos imágenes expansivas correspondientes a tumores pardos con osteólisis y en algunos sectores pérdida en la definición cortical. También vemos en el húmero derecho una imagen osteolítica o radiolúcida que es que corresponde a un tumor pardo. Recordemos que los tumores pardos pueden desarrollarse en cualquier sitio del esqueleto, y hay aquí un caso de un paciente con un hiperparatiroidismo secundario con gran desarrollo de tumores pardos a nivel de la columna vertebral, lugar poco frecuente. En la radiografía de frente vemos una vértebra tuerta con pérdida en la definición del pedículo lumbar izquierdo y borramiento también de las láminas y apófisis espinosa. En la resonancia magnética se observa una gran afectación por un tumor pardo de los elementos posteriores de la columna que produce una importante compresión en las estructuras del conducto raquídeo a nivel lumbar inferior. Es casi una emergencia radiológica. La osteomalacia también nos va a producir un patrón de osteopenia, pero esta osteopenia es diferente a la visualizada en las patologías mencionadas previamente. Esta osteopenia va a estar dada por disminución en la densidad del hueso con un patrón trabecular denso, grueso, como en vidrio esmerilado. Recordemos que aquí la cantidad del hueso es relativamente normal, pero su calidad es mala. No hay una buena matriz cálcica en ese gran osteoide producido a nivel del hueso osteomalácico. Esta alteración nos lleva a un hueso blando, por eso se llama osteomalacia, y entonces vamos a poder ver deformaciones óseas a diferencia de la osteoporosis y el hiperpara. También vamos a ver fracturas por estrés, por insuficiencia, que son muy características
debido a que son relativamente simétricas y en sitios puntuales, y que se llaman, tienen nombres propios, que son las fracturas de Lusser o Milkman. Fíjense que aquí tenemos una columna con osteopenia, un patrón trabecular en vidrio esmerilado, poco definido, pero algo más denso, y con tendencia al acuñamiento anterior de los cuerpos vertebrales debido a la fragilidad ósea. En la radiografía de la derecha de la pantalla vemos deformidad de las tibias, con una deformidad plástica del hueso, debido a que es un hueso mucho más blando. Clásica imagen de paciente mayor con dolor. Recordemos que las fracturas por la osteomalacia duelen, con osteopenia y fracturas de Milkman o Lusser a nivel de las ramas iliopubianas y en ambos isquiones, y otra evidente en el cuello femoral derecho. Luego del tratamiento, en menos de un año, con vitamina D, se observa una adecuada curación de las fracturas evidentes a nivel de las ramas isquio-iliopubianas, con pérdida en la definición de las mismas. Este es otro paciente, y es aquí a donde tenemos que tener muy en cuenta nuestra función y comunicación con el médico tratante, que tenía una acidosis tubular renal y sufría de una osteomalacia asociada a esta alteración. Se observa una fractura por estrés en la cortical medial de la diáfisis proximal del fémur derecho, la cual, a pesar del tratamiento, progresó y luego de un par de meses terminó desarrollándose una fractura completa. Nosotros, ante la evaluación de una fractura y ver la falta de curación de la misma, debemos alertar al médico tratante para ver si el paciente está cumpliendo su tratamiento o el tratamiento es insuficiente. Esta es una fotografía de la base antártica Belgrano 2. Yo fui médico de esta base durante 14 meses en el año 92, y yo soy el del grupo, es el de la derecha, el de la fila hacia la derecha. Fui médico de esta base y ahí fue donde comencé a estudiar las osteopatías metabólicas. Hicimos un trabajo sobre falta de luz solar y vitamina D. Recordemos que en esta base antártica tuvimos aproximadamente 4 meses de noche polar, y bueno, y además del frío y el abrigo, que estábamos todo el día tapados, metidos adentro, bueno, nos privaba de la activación de la vitamina D por la luz solar, ¿no? Bueno, el trabajo fue publicado luego y fue una experiencia muy interesante. Bueno, pasemos ahora a las patologías que aumentan la densidad mineral del hueso. Las clásicas son la osteopetrosis, las metástasis osteoblásticas, la enfermedad de Paget en fase de esclerosa, y después, como más aisladas y menos frecuentes, la osteopoiquilia, la mielofibrosis, la fluorosis, visualizada de manera relativamente frecuente en el centro de nuestro país, y también otras patologías como la melorreostosis. La osteopetrosis, la enfermedad del hueso dentro del hueso, es evidente por su franco incremento en la densidad mineral, huesos blancos, que afectan a todo el esqueleto. Inclusive en algunos sectores puede verse como ondas de hueso dentro de hueso. En la columna vertebral da esta imagen de vértebra en sándwich, a diferenciar de la imagen del hiperpara en jersey de rugby.
debido al contexto clínico, y que recordemos que el hiperpara el resto del esqueleto tiene osteopenia y aquí va a estar aumentada en su densidad. Este hueso tan blanco también muestra mayor fragilidad. Esa fragilidad está dada por la menor elasticidad que sufre, que presenta este hueso tan duro. Este paciente, por ejemplo, había sufrido un traumatismo y él no sabía que tenía osteopetrosis. Veamos que hay varias fracturas vertebrales, fracturas del acromion y fracturas del reborde glenoideo escapular izquierdo. Y eso se debe al incremento en la fragilidad del hueso osteoporótico. Es un hueso muy duro, pero ven acá vemos como hay un patrón franco con casi de incremento en la densidad, con casi obliteración de los canales centrales de los metacarpianos. El calcáneo es extremadamente blanco, las corticales son gruesas, la cabeza del húmero presenta hueso dentro de hueso. Es una mujer de 46 años y la resonancia magnética muestra claramente la esclerosis en los platillos vertebrales y la franca reducción de la intensidad global del hueso debido a su esclerosis. Esta es una cascada del sur de nuestro país, también de la región del Huaum, cercana a San Martín de los Andes. Las patologías que producen alteración de la textura ósea son clásicamente la enfermedad de Paget y la displasia fibrosa, y nos vamos a referir a ellas. Recordemos que la enfermedad de Paget fue descrita por Sir James Paget en 1878 sin el uso de rayos X. Él hizo una excelente descripción de una osteitis deformante, como se la llama habitualmente, con grandes deformaciones esqueléticas, y bueno, luego con el advenimiento de los rayos X se pudo describir su clásico patrón. Los hallazgos básicos radiológicos son el aumento o la disminución de la densidad ósea según el hueso afectado y etapa de la enfermedad. Hay engrosamiento cortical, hay patrón trabecular prominente, hay expansión y deformación ósea. Recordemos que es osteitis deformante, el hueso es más blando, por eso se deforma, y depende el estadio y sitio anatómico, va a tener una gran variación en su aquí la clásica imagen de la osteoporosis circunscripta de Schuller a nivel de la calota craneana. Recordemos que esta gran osteoporosis puede comenzar generalmente a nivel frontoparietal, pero también puede comenzar a nivel occipital y de esa manera extenderse hacia el resto del cráneo con una gran actividad osteoclástica y gran reabsorción. Luego hay gran aposición de hueso, pero esta posición es desordenada. Entonces vamos a ver un hueso grueso, expandido, con focos osteocondensantes que alternan con áreas radiolúcidas. El cráneo crece y se vuelve en general más denso, como la base del cráneo en estos pacientes. Es un cráneo pesado y relativamente blando, por eso llevan a la platibacia y a la invaginación basilar. La típica imagen del Paget en cráneo en una tomografía computada. Esta imagen es alarmante, pero con buena práctica radiológica llegamos a la conclusión de la enfermedad. A nivel de la columna vertebral, las vértebras pagéticas generalmente las describimos como vértebras aumentadas de tamaño, con aumento en su cuadratura, incremento en su densidad y patrón trabecular prominente. Tenemos que hacer diferenciación de las otras alteraciones que pueden dar una vértebra parecida o vértebra en marfil, que se llama. La vértebra en marfil, o sea, mucho más densa, puede verse a metástasis osteoblásticas, a linfoma óseo.
Un dato importante es que en general en la vértebra payética puede afectarse también los elementos posteriores y extenderse a la apófisis espinosa, como se visualiza en esta radiografía. La cuadratura vertebral, recordemos que la vértebra puede aplastarse, pero generalmente no se aplasta como una osteoporosis sobre sí misma, sino como si fuese un aplastamiento de una torta. La vértebra se expande en sentido anteroposterior y lateral, y eso puede también producir algunas alteraciones neurológicas por compresión. La resonancia magnética es a veces poco precisa para definir una vértebra payética. Acá podemos evaluarla debido a su alteración en la estructura y en la forma principalmente, pero no nos da un dato de certeza franco. Siempre que veamos una imagen de estas características, tenemos que evaluarla con radiografías y de esa manera vamos a llegar a un diagnóstico de manera mucho más rápida y sencilla. La pelvis payética es muy característica. En nuestro país, recordemos que debido a la gran inmigración mediterránea tenemos mucha afectación payética. El patrón trabecular es prominente, corticales gruesas, esclerosis y deformación ósea. Hay protrusión acetabular, como se visualiza en la hemipelvis izquierda, debido al hueso blando. Cuando esta protrusión es enorme, mejor dicho, es mayor, va a desarrollar la llamada pelvis de Otto. La tomografía computada demuestra claramente el mismo patrón, igual que el radiográfico con patrón trabecular prominente, esclerosis y corticales gruesas. El hueso payético no avanza a través de la articulación. Si hay dos huesos afectados es por contigüidad, es porque ambos huesos tenían enfermedad de Payet, no es que un hueso contagia a otro. La reconstrucción 3D simplemente nos va a demostrar la deformación de la pelvis en sí misma con la protrusión acetabular. Desde el punto de vista diagnóstico no aporta mucho. Este es un punto importante en la enfermedad de Paget. Tenemos que recordar que en general el hueso payético no duele. Si duele es porque hay alguna complicación. Si bien puede deformarse y producir dolor por la deformación en sí misma, el hueso payético puede desarrollar como complicaciones sarcomas o fracturas por estrés. Los sarcomas son muy poco frecuentes, pero las fracturas por estrés son frecuentes y eso tenemos que ir a buscarlas. Generalmente se van a producir en el borde convexo del hueso, donde hay más tensión, y van a ser pequeñas líneas transversas a la cortical, las cuales pueden progresar hacia fractura completa. Nosotros tenemos que hacer el diagnóstico y comunicarlo de manera inmediata al médico derivante. Aquí vemos dos tipos de fracturas por estrés. Recuerden que son fracturas de estrés por insuficiencia y no por fatiga. Todas las fracturas de estrés asociadas a las osteopatías son por insuficiencia. Las fracturas de estrés asociadas al deporte en general son por fatiga. En la imagen visualizada a la derecha de la pantalla es una fractura ya de mayor tamaño que puede progresar. Las fracturas por estrés del borde convexo del fémur generalmente curan mal o tardan mucho en curar y pueden progresar debido a sus características. Son fracturas que deben prestarse mayor atención. Este es otro paciente con Payet tibial y con fractura patológica en su extremo distal. Fíjense la gran afectación del hueso payético tibial, en cambio el peroné está restringido. La imagen de resonancia magnética es realmente muy llamativa, con un patrón francamente irregular, y si uno no piensa en Payet, puede confundir su diagnóstico hacia alguna alteración sarcomatosa o de otro tipo de tumor. Hay que siempre, ante una alteración de estas características, pedir la placa. En cambio, en los pacientes que duelen
o que ven que hay alteración en las partes blandas, o que cambia francamente su patrón clásico de imagen, hay que profundizar su investigación. Este paciente presentaba dolor, bulto, tumoración de partes blandas, y la radiografía muestra una osteólisis con calcificaciones de partes blandas sobre el borde radial del húmero, característica de una degeneración sarcomatosa. Aquí también otro paciente con una gran afectación payética de toda la pelvis, con dolor en el hueso ilíaco izquierdo, el cual está francamente alterado en su estructura y bordes. La tomografía computada confirma la presencia de degeneración sarcomatosa del ala ilíaca. Esta imagen es tomada en el río Pichitraful, en la Patagonia Argentina. Ya para ir terminando, veamos ahora imágenes de la displasia fibrosa. Recordemos que la displasia fibrosa se caracteriza por un desarrollo anormal de tejido óseo. Son lesiones osteofibrosas que alteran la estructura ósea. Tienen muchos tipos de presentación, pueden ser aisladas, monostóticas o poliostóticas, y pueden asociarse a síndromes endocrinos, como el clásico síndrome de McCune-Albright. Las imágenes generalmente son radiolúcidas, de bordes relativamente netos y esclerosos, pueden ser expansivas, pueden tener un patrón en vidrio esmerilado. El hueso tiende a ser más blando, entonces se puede deformar con una deformación clásica a nivel del fémur, el cual adopta características de cayado de pastor o de bastón de pastor. Puede presentar fracturas completas o fracturas por estrés, y antiguamente estas imágenes se irradiaban, y entonces algunas se asociaron a degeneración maligna, cosa que en la actualidad es poco frecuente de visualizar. Una gran alteración en la estructura ósea, con deformación ósea de fémures, imágenes irregulares, algunas expansivas, radiolúcidas, otras de mayor condensación, que afectan ambas alas ilíacas. Esto es una gran afectación por displasia fibrosa. Este paciente presenta dos tipos de imágenes, expansivas y radiolúcidas en el ala ilíaca y esclerosas en el cuello femoral. La tomografía computada demuestra la presencia de rotura cortical con alteración de las partes blandas vecinas. Al paciente se lo biopsió y confirmó su relación con displasia fibrosa. Recordemos que la displasia fibrosa puede tener múltiples tipos de patrones, entonces siempre es un diagnóstico diferencial a tener en cuenta. Otra paciente que patinando se fractura el radio, y en su radiografía comienzan a visualizarse múltiples imágenes radiolúcidas, las cuales, al profundizarse en la investigación, demostraron pertenecer a displasia fibrosa, que en un solo hueso tenía en varios focos, con un patrón relativamente poco claro. Otro paciente, 31 años, masculino, con patrón de displasia fibrosa poliostótica a nivel del pie. Y esta es una mujer joven con gran afectación poliostótica, pero en el húmero izquierdo realmente, en una afectación muy marcada, con lesiones expansivas, radiolúcidas, que producían un gran afinamiento cortical. Se le hace la tomografía computada y se visualiza esta franca alteración del hueso. Esto es un hueso muy frágil. La paciente luego sufrió fractura de su húmero ante un traumatismo leve. Vemos cómo la tomografía computada nos puede ayudar en la evaluación de la evolución de la displasia. En esta paciente yo siempre mido las lesiones, no en 3D, sino en imagen 2D, para demostrar su crecimiento o estabilización del hueso, porque el paciente siempre refería que su hueso estaba creciendo, y no era así, mantenía su tamaño habitual.
La displasia fibrosa puede afectar los huesos del cráneo con grandes lesiones expansivas como la que visualizamos aquí. Esta es una típica imagen del hueso temporal y de los huesos de la base del cráneo con esclerosis e incremento en el tamaño del hueso del paciente. Y ya para ir terminando, veamos cuáles son las alteraciones óseas que producen destrucción ósea y que se visualizan adecuadamente con radiografías. Las clásicas son el mieloma múltiple y las metástasis óseas, principalmente la de pulmón, riñón y tiroides, que dan una imagen con un patrón predominantemente osteolítico, la mama, que puede ser un patrón atigrado, mixto, y la próstata con un patrón osteocondensante. Menos frecuentes y ya con edades distintas, la histiocytosis y focales, la osteomielitis, pero que cuando es crónica tenemos que hacer el diagnóstico diferencial con enfermedad de Paget. El mieloma múltiple, recordemos que puede tener un patrón difuso con gran osteopenia y que puede producir múltiples fracturas vertebrales. En todo varón con fractura vertebral siempre hay que hacer el diagnóstico diferencial con mieloma múltiple. Cuando estudiamos profundamente este tipo de mieloma podemos descubrir imágenes radiolúcidas a nivel del hueso que están asociadas a la enfermedad de base. Este paciente también presentaba un pequeño hemangioma que debemos hacer diagnóstico diferente. Generalmente el mieloma múltiple puede comenzar con un plasmocitoma solitario y luego desarrollar afectación difusa con múltiples imágenes hiperintensas focales y fractura vertebral, como se visualiza aquí a nivel de L5. Este paciente consultó por esta fractura vertebral. Recordemos que las metástasis óseas pueden ser osteolíticas o osteoblásticas. Las líticas predominantemente van a ser de mama, pulmón, riñón y tiroides. Generalmente las de pulmón y tiroides son altamente vascularizadas y ojo cuando vamos a hacer punciones biopsias de las mismas. Las osteoblásticas clásicas son las de próstata, también podemos tener de mama y con menos frecuencia las carcinoides, linfomas, osteosarcomas, tumores mucinosos, páncreas, etc. Como metástasis osteolíticas, aquí en un cáncer de pulmón tenemos que hacer el diagnóstico diferencial con una osteoporosis circunscripta de Schüller. El contexto clínico nos va a dar el diagnóstico diferencial. Acá vemos una gran metástasis osteolítica en la calota craneana, afectando hueso frontal y parietal principalmente. Metástasis difusas, cuando tenemos dudas de algunas lesiones podemos hacer el diagnóstico también y la evaluación por resonancia magnética. La resonancia tanto en secuencia T1 como T2 o STIR demuestran claramente la alteración de la médula ósea y llegar a una conclusión más precisa posiblemente que en una radiografía, que a veces las metástasis cuando son muy pequeñas no se visualizan adecuadamente. Las metástasis prostáticas son osteoblásticas con un gran incremento en la densidad del hueso. A veces este incremento en la densidad es difuso y hay que hacer diagnóstico diferencial con la osteopetrosis, pero en un contexto clínico adecuado esa diferenciación es relativamente sencilla. Bueno, como conclusión recordemos simplemente estos tips. Importancia de la radiología simple. Siempre que vayamos a ver hueso en osteopatías metabólicas, ver la placa simple y saber leer placa simple, que es uno de los puntos débiles a veces en nuestras nuevas residencias o en la formación de los radiólogos jóvenes. Muchos radiólogos tienden a entusiasmarse con la resonancia y la tomografía y ecografía y se ha dejado de lado un poco la formación radiológica, y recordemos que es fundamental
para el radiólogo en general. Y simplemente recordar que las osteopatías médicas producen disminución de la densidad mineral ósea, aumento de la densidad del hueso, alteración en la estructura ósea y destrucción ósea. En base a estos 4 puntos vamos a hacer los diferentes diagnósticos diferenciales. Bueno, muchas gracias, y aquí estamos escalando un cerro en la región del Frey en invierno, Cerro Catedral, una de las agujas, la aguja principal. Bueno, muchísimas gracias, y ante cualquier duda pueden comunicarse conmigo a través del email. Muchas gracias.